Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Bueno, yo tengo hoy dos invitados. Uno de ellos no se estrena porque ya estuvo aquí en Vertiente de Opinión para satisfacción nuestra, que es el licenciado Ramón Osiris Blanco Domínguez, respetable gran maestro de la Logia Masónica Dominicana. Y el otro es un hombre que se mantiene, pero muy bien, es el reputado médico pediatra Luis Arturo Álvarez, que trajo al mundo, junto con el doctor Vinicio Calventi, ginecobstetra ya fallecido, a mi hijo Milovan, que cumplió recientemente 48 años. Y ese hombre está que camina una hora, hace ejercicio moderado, con pesas livianas. Y, o sea que él es un buen ejemplo para los padres de sus pacientes, que la mayoría, como es natural, son niños. Y porque yo conozco médicos, cardiólogos, que gordísimos y con un cigarrillo en la boca le prohíben a sus pacientes, ¿verdad? Que tengan obesidad y que fumen. Entonces, bueno, ellos dirán, no hagas lo que tú me veas a mí, no, sino lo que yo te diga. Estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón, que por cierto, nuestro invitado, el doctor Luis Arturo Álvarez, es pintor, aunque él está ahora en un semi-retiro, ¿verdad? Porque su trabajo en la pediatría, precisamente por su prestigio profesional, siempre tiene muchos pacientes y entonces ya no le está dedicando. Dice que haciendo retratos de sus nietos, tiene 9 y ya ha hecho a 5 de ellos. Así es que cuando uno pasa de 15 años de edad, como es el caso mío, hay que estar activo. El viejo que no se mueve se tuye. Así que yo tengo un amigo que no cree en eso y él dice que la tortuga es el animal que más tiempo vive y para recorrer 1 metro te pasa 15 minutos. Saludamos aquí al doctor César Fragoso, un productor de programas interesantes, un hombre laborioso. Es más, él es como el doctor Luis Arturo Álvarez, como el respetable gran maestro de la Logia Masónica, que quieren que el día tenga 25 horas para trabajarlas. Volvemos. De inmediato pasamos a dialogar con nuestro primer invitado, que lo es el doctor Luis Arturo Álvarez, un reputado médico pediatra. Yo me río mucho porque entre los médicos se viven haciendo bromas acerca de sus respectivas especialidades. Y yo recuerdo que una vez, hablando yo con un médico que estaba en esa época junto a Luis Arturo Álvarez en la clínica Gómez Patiño. Ya Luis Arturo está ahora, ¿verdad?, en la Bellas Artes, en el Centro Médico Bellas Artes. Y yo le dije, él me dijo algo, y yo le dije, pero mi amigo Luis Arturo Álvarez, que es el pediatra de mi hijo, me dijo tal cosa, y él me dijo, eso nada más saben de vómito y diarrea, pero él era dermatólogo, y cuando yo le dije algo a un pediatra que no era Luis Arturo, dijo, eso nada más saben de raquiña, de lepra. O sea que, pero sin embargo, Luis Arturo, yo he visto como que entre los médicos hay fraternidad. Generalmente un médico se resiste cuando alguien lo quiere cambiar, a un colega por él, como que se resisten, como que no son como los miembros de otras profesiones liberales, abogados, ingenieros, no tienen esa solidaridad, ¿o no es así? Realmente tú tienes razón en cierto aspecto, pero la medicina ha llegado a un punto de especialismo donde cada médico tiene su trabajo muy definido. Fíjate bien, inclusive dentro de la cirugía
hay cirujanos plásticos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos gastrointestinales. Dentro de la pediatría hay pediatras generales que hacen pediatría en general, pero hay pediatras que hacen neonatología y perinatología. Es decir, que está todo muy definido, muy consagrado, cada médico a su especialidad. A veces no nos ponemos de acuerdo en un 100%, pero eso es interesante, el hecho de que haya un intercambio profesional relativo y constructivo. Es decir, que cuando los médicos no nos ponemos de acuerdo con lo que dice uno y dice el otro, eso te lleva a estudiar, a explicar y a pensar quién tiene la razón de los dos. Es decir, que yo creo que esas críticas y esas diferencias son constructivas, importantes y muy interesantes. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el bachillerato, un profesor que era estudiante de Derecho nos dio un mensaje negativo y yo no estuve de acuerdo y se lo discutí. Porque él decía que el peor enemigo que tenía un profesional del derecho era el colega, porque vivía de lo mismo que él iba a vivir y que por ende eran adversarios. Y yo le dije, no, profesor, porque cada uno tiene su público, sus clientes, y no tienen que ser enemigos. ¿Por qué? Y entonces me dice, bueno, como tú dijiste que vas a estudiar Derecho, tú verás cuando tú te gradúes que no es así como tú dices. Bueno, pero yo me refería fundamentalmente, Luis Arturo, no al hecho de que discreparan en una opinión determinada con un paciente quizás, porque incluso he visto que se hacen juntas de médicos cuando un paciente está en una situación grave, o sea, incluso de diferentes especialidades. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo interesante que está de moda, es el dengue. El dengue es una enfermedad que puede traer varios especialistas. Se sabe que el dengue es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico, y ese es el dengue clásico, donde se deben tomar ciertas precauciones, pero hay que tener mucho cuidado porque el dengue clásico puede ser que se complique y se vuelva un dengue hemorrágico. Entonces ya ahí el pediatra o el médico general que está atendiendo a ese paciente debe buscar el auxilio de un hematólogo. Exacto. Y a veces inclusive es necesario dar transfusiones de plaquetas y eso para compensar lo bajito que se ponen las plaquetas debido al virus del dengue. Y se pueden producir hemorragias importantes a nivel general en el organismo humano. Es decir, que los médicos estamos muy acostumbrados y debemos hacerlo, y se nos enseña a que tenemos que usar el concurso de otras especialidades. Eso es básico, y el médico que no lo hace puede fracasar. Y además de fracasar, va a ser muy criticado. Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a tener puerta abierta para invitar en beneficio del paciente cualquier especialista que sea necesario. Y si hay una hemorragia gastrointestinal, también el gastroenterólogo, en el caso del dengue, debe participar. Es decir, que el ser abierto en el diagnóstico y tratamiento de un paciente es lo más importante que tú puedes conseguir. Mente abierta. Tú que hablaste de que en el mundo de hoy hay una especie de super especialización. Yo leí una definición en Selecciones, la revista de Reader Digest. Sí, decía, una persona especialista en el mundo de hoy es alguien que aprende cada vez más y más sobre menos y menos hasta llegar a saber casi todo sobre casi nada. Está interesante. Muy interesante. Es un bonito trabalengua. Sí, sí. Ahora, Luis Arturo, cuando uno
es niño, joven, tiene como diferentes vocaciones. Yo quise ser piloto militar, incluso solicité a la academia, no me llamaron, en fin. Y después me inscribí en una escuela de marinería que se puso ahí en el malecón y la cerraron rápidamente porque cuando se hacían las prácticas en goletas, una de las goletas se fue para Cuba con alumnos de la escuela y cerraron la escuela. O sea que pude ser marino mercante, pude ser piloto militar, soy doctor en Derecho, aunque no ejerzo, y devine en comunicador, y esa es la verdadera vocación mía. Entonces yo siempre me sorprendía de cómo había personas jóvenes que aspiraban a ser médicos. Y yo digo, caramba, este quiere bregar con enfermedades, con la muerte. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que a alguien le guste? Y sobre todo, me sorprende que dentro de la medicina haya quienes quieran ser patólogos para bregar no con los vivos para darle salud, sino con los muertos para investigar en parte por qué murieron. Bueno, el médico realmente no se prepara en su mente cuando decide estudiar medicina para ser patólogo. El médico que estudia medicina, su mente es la salud, claro, de proporcionar salud al humano desde el momento de su nacimiento. Por eso yo estudié pediatría y dentro de la pediatría hice la especialidad de neonatología, porque dentro de la pediatría, que es una especialidad que me cogió 6 años de mi vida después de ser médico, tuve que hacer 3 años de recién nacido, de neonatología, porque esos momentos donde el niño nace es básico para el resto de su vida, porque si un niño que nace no tiene una buena oxigenación, una buena resucitación y una buena atención neonatal, puede tener una lesión para el resto de su vida. Es decir que creo que cuando uno estudia medicina, no estudia para ser patólogo ni para ese tipo de cosas, pero es una especialidad interesante, es una especialidad importante. Al que le gusta, yo lo felicito. A mí personalmente no me gusta ni me atrae. Sí. ¿Cuánto hay de veracidad, Luis Arturo? Y quizás los teleaudientes estén diciendo, pero mira, él lo llama por su nombre y cosas. Imagínate, si fue pediatra de mi hijo, fueron muchos los años que estuvimos bregando. Yo recuerdo que una vez cuando el hijo mío estaba tosiendo o algo, lo llamé como a las 2 de la madrugada y me dijo, mira, primerizo, no, está bien, dale esto, y me dio la forma de por lo menos enfrentar el problema, y al día siguiente lo llevé a su consultorio. Así es que, bueno, es una profesión que aunque yo, claro, nunca tuve vocación. Mi padre tuvo 9 hijos, 7 con mi madre y 2 fuera de matrimonio. Y siempre su ilusión fue tener un hijo médico, porque él quiso ser médico, pero imagínate, nativo de Duvergé, vino aquí a la capital, tuvo que trabajar desde niño, o sea, no pudo estudiar. Y devino en pequeño comerciante, tuvo un negocio de lavandería en Villaconsuelo durante más de 3 décadas. Y entonces siempre me decía, caramba, yo hubiera querido que un hijo mío fuera médico, pero bueno, no lo fui. Yo pienso, ¿verdad? Como lego en la materia, desconocedor de todo lo que signifique pediatría o medicina, de que debe ser una especialidad difícil. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no hablan. Es muy distinto cuando un adulto va, mira, me duele aquí, por la mañana me pasa tal cosa, a veces tengo, y le da datos al médico, que el médico va apuntando, y entonces luego le indica los exámenes pertinentes, producto de los datos que le dio el paciente. Pero un recién nacido o un niño de 1 o 2 años no puede hablar. Entonces, ¿cómo se desenvuelven ustedes? Es muy sencillo, muy fácil.
En el caso del recién nacido, el ginecobstetra que va a atender esa madre, esa madre tiene el niño en el vientre. Es decir, que ese ginecobstetra ya ha hecho un poco de perinatología, que es la especialidad que está alrededor de la mujer embarazada con su niño en el vientre. Y ya se hacen análisis muy especiales para saber si ese niño está sufriendo, si ese niño tiene anomalías congénitas, si ese niño va a tener un problema en su sangre, porque se puede sacar líquido del amniótico del vientre de la madre y hacer una cantidad de análisis, inclusive análisis importantes para ver si hay infección, anomalías congénitas, vuelvo y repito, etcétera. Es decir que la especialidad empieza en el ginecobstetra ducho especializado y en la madre diciéndole a ese ginecobstetra las cosas que se siente. Pero después que el niño nace y nos los entrega al pediatra neonatólogo, ya nosotros en el examen físico que hacemos en el niño podemos detectar un montón de cosas. Y si hay anomalías congénitas, si hay un soplo cardíaco, etcétera. Y después que el niño pasa el periodo de recién nacido, tenemos a su madre atendiéndolo en un 100%, y cuando van al consultorio, no solamente va la madre, tenemos a las abuelas también, que las abuelas saben mucho y opinan mucho y ayudan mucho al pediatra y a la mamá nueva con ese primerizo para darnos informaciones muy importantes. La madre nos informa, la abuela nos ayuda y los padres que últimamente están participando activamente en la salud de sus niños recién nacidos y en la salud de los niños en el área pediátrica. Los padres ahora cada vez participan más y más que en la época de los abuelos, cuando van a un consultorio a llevarse a sus hijos. Es decir, que tenemos información por todos los lados y después de que cogemos la información que tú dices, entonces viene el examen físico adecuado y los análisis y los diagnósticos en un 99% o más son muy claros y muy específicos. A mí me sorprende porque, como es natural, en mis años de niño y de adolescente, vamos a usar un término popular, no se usaban los pediatras, por lo menos en la clase pobre, que yo provengo de una familia de baja clase media, y mis hermanos nacieron y claro, estaban unos días en la clínica, quizá un par de días, e iban para la casa sin que lo viera pediatra ni mucho menos. Y otro aspecto todavía más curioso. Existían, creo que todavía deben existir, sobre todo en las zonas rurales apartadas, las llamadas comadronas, o sea, parteras que sin pasar por ninguna universidad y a lo mejor alguna analfabeta, parteaban, valga el término. Eso es correcto. No sé cómo está la estadística a ese respecto, porque no se menciona. Prácticamente en cada área rural ya hay un hospital o cerca o una clínica donde se puede hacer ese tipo de cosas. Que yo sepa últimamente, prácticamente esa práctica de comadrona, partera, ha desaparecido. Yo diría que en un 100%. Inclusive si recomendaría que no se haga eso a una mujer que vaya a dar a luz, se busque ese tipo de ayuda. Inclusive, por ejemplo, en aviones, en viajes y en sitios donde no hay muchas facilidades, siempre hay personas que han tenido algún entrenamiento para poder hacer un parto adecuado. Las comadronas y la partera y ese tipo, la higiene influye mucho en que ese niño pueda tener una infección. Es decir, que es una práctica
yo diría que debe ser, que no es aconsejada, es negativa en un 100%. Y referente a lo que ahorita me mencionaste de Milovan, tu hijo, tengo el orgullo y el honor también, no solamente de haber sido pediatra de Milovan, sino de su hijo también, sí, que también pude atenderlo en ocasiones. Ya a mi edad, ya yo tengo niños o niñas que yo recibí que se han casado, tienen hijos y se los sigo atendiendo, que eso es maravilloso y me hace sentir muy bien, sí, y muy activo. Y yo puedo asegurar, porque tengo amigos que han tenido sus hijos actuando tú como pediatra y que a su vez en la dinastía familiar, vamos a usar el término, sigue siendo lo que habla muy bien de Luis Arturo Álvarez. Yo lo puedo decir, y además la vocación de servicio que tiene Luis Arturo. No hay hora, y el trato siempre es igual. Uno siempre siente cuando lo llama, aún sea en horas de madrugada, porque mira lo que me dijo cuando yo lo llamé como a las 2 o las 3 de la madrugada. Mire, primerizo, caramba. Claro, ya él sabía que mi hijo, y esa ha sido la suerte, tenía buena salud, porque cuando nació, él nunca se me ha olvidado que me dijo, ese niño es muy sanito. Y entonces, como es natural, la alegría, porque uno siempre está como expectante. Y hay Belice también. Ahora, ¿qué ventaja tienen los padres de ahora? Aquí hay varios hombres jóvenes que tienen la suerte de que desde los primeros meses de embarazo de la esposa conocen el sexo de la criatura, pero uno no sabía nada. Yo recuerdo que la gente era de que por la forma del vientre, de que cuando el vientre era puntiagudo era varón y cuando el vientre era muy redondo de que era hembra. Pero eso era todavía los aspectos aldeanos de nuestra sociedad. Así es. Ahora hay exámenes muy precisos. Desde que una mujer empieza su embarazo se analiza su sangre a ver si hay algún problema de anemia. Luego durante los meses subsiguientes o previos al embarazo, al parto, acuérdate que esa señora va al ginecostetra por lo menos una vez al mes. Y en esos exámenes ginecológicos que se le hacen, en los ginecostetra, mide ese vientre, le manda a hacer análisis de sangre, se mandan a hacer sonografías y se sabe, como dices tú, el sexo del niño a muy temprana edad, si hay una circular del cordón en el cuello que puede posteriormente traer asfixia en el niño y eso puede llevar a prevenir, en vez de dejar que el niño nazca de parto, hacer una cesárea a tiempo para que el niño no nazca asfixiado. Es decir, que antes me recuerdo que lo único que se le hacía era un análisis de sangre, un hemograma, y 15 días o 3 semanas, un mes antes del parto, una sencilla radiografía. Ahora no, ahora se hacen múltiples análisis, incluyendo sonografía, pruebas cardiovasculares, monitoreo del feto en diagramas, y se sabe cómo ese feto está actuando dentro del vientre de la mamá. Es decir, que es muy importante los seguimientos que se le hacen a esa mujer durante los 9 meses del embarazo. Y si es necesario, por cualquier análisis, que haya que suspender ese parto para hacer una cesárea, se hace con tiempo. Es decir, que la medicina ginecostétrica y la perinatología llevan a dar mucha seguridad al pediatra neonatólogo de que ese niño va a nacer en buenas condiciones. Vivo y viable, como se usa el término. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado como es el prestigioso médico pediatra Luis Arturo Álvarez que haya accedido. Bueno, estaba obligado, imagínate, el hombre que con su primer y único hijo lo utilizó como pediatra y que a su vez ese que él trajo al mundo, a su hijo también lo puso en las manos expertas de este hombre.
Él es un hombre muy humilde, pero le vamos a decir que diga su ubicación profesional y sus teléfonos, porque si usted no ha escogido pediatra y escoge a Luis Arturo Álvarez, me va a agradecer infinitamente haber estado frente a la pantalla con esta entrevista. Bueno, te agradezco ese halago. Mi consultorio está en el segundo piso del Centro Médico Bellas Artes y mi teléfono celular, que es el que prefiero que usen para llamarme, es el 809-224-6360. No me llamen por WhatsApp, llámenme directo que yo con mucho gusto le devuelvo la llamada o le contesto. Gracias. Ya lo saben, 809-224-6366. 60. 60. 60. 6360. Exacto. Gracias. Usted verá que si escoge a este hombre como pediatra, mire, va a ser una de sus mejores elecciones. Volvemos.